Bienvenidos a Lençóis Maranhenses, un desierto mágico en el norte de Brasil que parece sacado de otro planeta. En este tour de 3 días vamos a vivir experiencias únicas, desde ver monos traviesos en plena selva hasta sorprendernos con artesanías locales llenas de color, probar la deliciosa comida nordestina y sentir la adrenalina al conducir una cuatrimoto en medio de paisajes impresionantes. Y para cerrar, nos espera uno de los atardeceres más hermosos del mundo. Quédate hasta el final porque te contaré si realmente vale la pena viajar hasta Lençóis Maranhenses y vivir esta experiencia única en Brasil. Y el viaje comienza aquí, desde un pequeño pueblo que se llama Barreirinhas. Este va a ser nuestra base para poder ir a conocer las famosas sábanas llamadas Lençóis Maranhenses. Hemos contratado un tour que de hecho ya nos acaba de recoger. Vamos a hacer un recorrido durante 3 días y vamos a hacer una guía completa de este maravilloso lugar que muy pocas personas saben. Un lugar donde pues cierta temporada del año se forman lagos en medio de un desierto. Aquí vamos a quedarnos 3 días para poder hacer un tour completo y poder conocer. Así que sin más preámbulos, vamos a ver qué sorpresas nos da. Dicho sea de paso, el clima está perfecto como para entrar en calor. Vamos a ir al tour, vamos para allá. Listo, así comienza el tour. Primero vienen a recogernos. Lo bueno es que te recogen en el mismo hotel o en el mismo Airbnb que tú estás alojado. La ventaja es que el guía turístico o la agencia de tours también llega aquí hasta este lugar. Vamos a tener un trayecto de aproximadamente 1 a 2 horas para poder llegar al primer punto, que es Lagoa Bonita. Y bueno chicos, acabamos de llegar a este nuevo lugar que se llama Lagoa Bonita, gracias a esta bestia que déjenme decirles que el camino no ha sido tan fácil. Hemos pasado por distintas trochas, vaya que el conductor también ha sido un buen conductor. Y no solamente estamos nosotros, sino hay muchísima gente aquí para poder apreciar el atardecer. Sin embargo, todavía veo que son las 3:30 de la tarde, así que vamos a poder disfrutar un poco del paisaje y ver qué nos ofrece este lugar. Yo me estoy dando cuenta que hay 2 rutas para poder subir y ver pues la laguna, la parte más bonita, y la parte de arriba es donde se va a apreciar el atardecer mucho mejor. Puedes hacerlo desde las escaleras o puedes hacerlo subiendo por la arena. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara aquí en Lençóis Maranhenses. Son 3:31 exactamente, así que vamos para allá para ver qué sorpresas encontramos. Bueno, en vista de que obligatoriamente voy a tener que sacarme las zapatillas, vamos a pasar por este lugar que es un pequeño camino hacia las 2 opciones, ya sea por la arena o por las escaleras. Veo que hay mucha gente que está decidiendo ir por las escaleras, así que vamos a ir por la arena, que parece ser más fácil, pero bueno, vamos a ver en cuánto tiempo llegamos. Por fin llegamos a Lençóis Maranhenses. Específicamente estamos en Lagoa Bonita y miren todo este desierto que está aquí alrededor. Pero lo mágico no solo es el desierto, sino estas especies de lagunas que se forman a través de las constantes lluvias que hay en esta ciudad. Estamos en medio del desierto, en medio de la nada prácticamente, y podemos apreciar esta maravilla inigualable aquí en Lençóis Maranhenses, en Brasil. Y vamos a hacer un pequeño recorrido porque esta es una de las más chicas. De hecho, Alejandro ya se lanzó para bañarse porque el sol, la verdad, está bastante fuerte. Voy a ver si yo me puedo lanzar en esa de allá, porque a mis espaldas también hay otros lugares. Y hasta el momento te está gustando este lugar tan paradisíaco que tú no sabías que se encontraba en Brasil. No te olvides por favor de suscribirte a mi canal, de ponerle me gusta, comentar y compartir para poder mostrarte lugares como este,
lugares tan increíbles que jamás pensé yo conocer en mi vida y que hoy por hoy estoy aquí y que tú también puedes estar aquí en este mismo lugar a través de mi canal de Jenner Silva, suscribiéndote, que es totalmente gratis. Bueno, yo ya me animé a poder disfrutar de este chapuzón porque la verdad el sol está bastante fuerte, así que nada, sin pensarlo, vamos por allá. No sé si voy a rodar, no sé si voy a correr como él porque corrió muy poco, pero vamos a darnos ese chapuzón. Bueno, ya estamos en la segunda laguna, que esta es un poquito más grande y de hecho hay muchísima más gente y también es un poco más honda, así que vamos a ver qué maravillas podemos ver aquí en Lençóis Maranhenses. Este es el tercer lago que estamos visitando, de hecho uno de los más grandes, un poco alejados de los dos donde hay mayor gente. Acá podemos visualizar poquísima gente, unos niños por ahí jugando, pero esto es el lugar perfecto para tomarte foto y tenerlo en tus redes sociales, que por cierto, si todavía no me sigues, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Jenner Silva, raya abajo, para que puedas saber dónde estoy, en qué momento y en qué lugar, para que quizás me puedas recomendar algún lugar donde visitar. Voy a dejarte un par de imágenes de este bello lugar, de este oasis, de esta maravilla de lugar que se crea de la nada. En solamente cierta temporada puedes venir a visitar para que veas esta cantidad de lagunas encima de la arena, encima de las dunas. Listo amigos, día 2, ahora sí nos encontramos en uno de los puertos para poder agarrar una boadeira, que es una lancha rápida para poder atravesar por todo el río Preguiças. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver monos alrededor, porque eso es lo que vamos a visualizar. Vamos a visualizar también toda la parte del río y vamos a ver dónde desemboca, la parte del océano. Es una lancha rápida, hay un poco de gente, de hecho que hay bastantes personas que van a tomar este tour y vamos a ver qué sorpresas nos da. Mi recomendación es que puedas traerte algún snack para que puedas comer durante el camino. Así que vamos a tomar la lancha y vamos para allá. Bueno, siempre hay que tener un chaleco de seguridad por cualquier cosa que pase. Así que empieza la aventura del día 2 aquí en Barreiriñas. Nos encontramos en la primera parada, este es el pueblo de Vasouras. Aquí en esta primera parada lo que podrás disfrutar principalmente es de estos animalitos, las macocas pregos, que de hecho ya lo podemos encontrar aquí alrededor. De hecho miren, acá tenemos a uno que está pues mirando a la gente, al público, a los visitantes que recién acaban de llegar, a todos los turistas que están pues emocionados también por ver. En realidad hay miles de monitos. Miren, aquí hay uno, qué bonito, que está bien chiquito, está como que buscando alimento, un poco tímido también lo veo, pero este es su lugar de refugio, este es su lugar de hábitat. Aquí vas a encontrar diferentes macocas, que incluso también hay juegos y de todo un poco. En la otra parte hay una especie de mirador, tienes que subir una pendiente de arena, así que vamos a empezar primero por ese lado y bajando vamos a darle un poquito más de información. Listo amigos, acabamos de llegar a la cima de esta pequeña pendiente. Podemos visualizar ahí las antenas eólicas, que de hecho hay bastante gente que se está acercando un poco más, aunque no es recomendable ya que este lugar solamente nos podemos quedar 40 minutos. Por la parte de allá tenemos árboles, tenemos una especie de selva y por supuesto todo esto en conjunto con el río Preguiças, que hace de que esta combinación sea alucinante. Bueno, ya después de poder ver el mirador, las antenas eólicas y estamos disfrutando aquí de esta agüita de coco y los macacos, que los macacos hay que tener bastante cuidado con ellos porque suelen ser un poco ladrones también. Hace un momento se acaba de llevar a una chica todo su alimento y pues ten cuidado con los alimentos que están rodeados por ahí por montón. Allá tenemos a otro que está en la ducha también, de repente queriéndose dar un chapuzón. Pero bueno, eso es lo bonito, lo chévere de aquí, de estar en este lugar, en Vasouras. Listo gente, esta es nuestra segunda parada. Estamos en Mandacaru, el lugar donde aquí se encuentra
el faro, un faro para poder caminar. La caminata no es tan fácil, es más o menos unos 15 a 20 minutos, pero es un poquito dificultoso. Es un pequeño pueblito donde no solamente puedes disfrutar de drinks, un poco de comida, si es que tienes hambre. También de repente puedes hacer los tours en cuatrimotos o cuatriciclos para poder explorar un poquito de la ciudad. Miren, como todo pueblito, aquí encuentras un pequeño mercado artesanal donde te puedes llevar pues un recuerdo. Me imagino que aquí las mismas personas de la región hacen este tipo de productos y están muy atractivos, ¿eh? Y bueno, eso es lo que podemos visualizar. Me imagino que esta es la ruta del faro porque toda la gente está caminando por aquí, así que vamos a seguir a los turistas. Bueno, ya llegamos al faro. El camino no suele ser tan dificultoso. Me imagino que lo dijo sobre la dificultad por la arena, porque como estamos con sandalia y arena es un poquito más complicado. El faro está allí, vamos a subir. El ingreso es totalmente gratis y vamos a darles unas imágenes desde lo más alto. Bueno, acabamos de llegar al faro. Son aproximadamente 160 escalones, un aproximado de 35 metros de altura. Y lo más interesante es que vemos ahí la conexión o el fin del río y el inicio del mar. Esa es la parte del mar Atlántico Norte. Esta es la vista del faro en la segunda parada. Vamos a bajar y vamos a ir ahora a la tercera parada para poder almorzar y nos vamos a ubicar allá exactamente en la parte del río con el mar. Y bien amigos, hemos llegado a nuestro tercer punto, aquí en nuestra tercera parada, muy particular porque es el lugar donde vamos a almorzar. ¿Quién lo diría que en un lugar tan alejado de la ciudad iba a contar con internet? Pero todo esto es gracias a HolaFly. HolaFly es un SIM que te permite conectar a más de 200 destinos a nivel mundial y puedes tener internet ilimitado. De esta manera yo me conecto con HolaFly, tomo una foto del lugar y puedo postear directamente a mis redes sociales. Con HolaFly te conectas a internet desde el primer minuto que aterrizas en el avión y puedes disfrutar de este beneficio con 5% de descuento con mi código de descuento Jenner Silva que te quedo aquí abajo. Y así no puedas dejar de postear en tus redes sociales o no puedes dejar de trabajar. Así que gracias a HolaFly me conecto a internet, puedo estar más tranquilo conectado con todos mis seres para poder mostrarles dónde estoy. Gracias HolaFly. Bueno gente, acaba de llegar el primer plato. Hemos pedido 2 platos para poder compartir y para poder disfrutar de 2 platos en vez de uno. Es peixe frito con baião de dois. ¿Por qué se le dice baião de dos? Porque aquí el arroz y el frijol ya está combinado. Como podrán ver acá el arroz y el frijol está combinadito. Vamos a darle una probadita al arroz y el frijol. Buenísimo. Buenísimo. Este es el segundo plato. Este plato se llama peixada maranhense. Eso significa que es un pescado al estilo maranhense, al estilo regional de aquí. Podemos apreciar el pescado, está aquí. Lógicamente el caldito del pescado. 2 huevos duros, papa y un poquito de culantro, me parece. Sí, culantro y cebolla china. Es un pescado totalmente distinto al que estamos probando al principio, pero el juguito es bastante rico, así que también aprobado. Bueno, ya que estamos aquí en la península de Caporé, nada mejor que hacer un paseo y poder disfrutar del mar y del río a través de estos cuatrimotos, estos cuatriciclos. Vamos a darle una vueltita a esta máquina a ver qué tal sale. Así acaba ya nuestro segundo tour. Nos acaba de dejar la lancha. Ha sido un tour muy entretenido. Son las 3:21 de la tarde. Ha sido un día bastante rápido. Ese es el tour que nos ha llevado a la lancha. Ya toca ir a casa a descansar. Este es el segundo tour. Ya nos vemos en el tercer día. Tenemos toda la tarde para poder disfrutar de la ciudad, conocer un poco el pueblo o descansar, porque la verdad es un día bastante agotador después de haber hecho todo ese trip. Así que nos vemos en el tercer día. Ya estamos en el tercer día del tour. En este momento nos encontramos en la ciudad, una pequeña ciudad llamada Santo Amaro. Desde este punto vamos a partir. El trayecto fue más o menos 1 hora y 30 desde Barreiriñas hasta aquí Santo Amaro. Así que vamos a esperar al guía para que nos pueda movilizar y poder entrar de una vez a nuestro siguiente tour.
Listo amigos, estamos a punto de ingresar a las dunas de Santo Amaro. El barrio se llama Santo Amaro, pero antes de ingresar a las dunas tenemos que comprar unos tickets que cuestan 10 reales para que te den una pulsera y puedas ingresar a la reserva de Santo Amaro. Vamos a ingresar un rato para poder comprar el ticket que cuesta 10 reales y este es el carro que nos lleva a las dunas. Me imagino que el camino va a ser bastante dificultoso, por eso es que nos llevan en una 4x4. Y vamos a ver toda la sorpresa que nos da Santo Amaro en este tercer día de tour aquí por Lençóis Maranhenses. Bien amigos, acabamos de llegar a una de las varias lagunas que hay aquí en las dunas de Santo Amaro, que forma parte de Lençóis Maranhenses. Esta es una de varias que vamos a explorar aquí en todo el recorrido de las dunas de Santo Amaro. Está bastante tibio. Recordemos que esto es agua de las lluvias que cae durante todo este territorio. Y qué mejor de poder estar aquí, que por cierto, dentro del paquete turístico permaneceremos aquí una hora. El guía nos proporciona estas sillas para poder sentarse, poder apreciar un poco el sol, relajarse y disfrutar la duna. Esto es parte del primer circuito que vamos a hacer durante este recorrido. Vamos a relajarnos un poco, chapucearnos y lógicamente disfrutar de esta belleza natural que nos trae aquí en Lençóis Maranhenses de Brasil, específicamente en la región de Maranhão. Ahora nos toca visitar esta segunda laguna que tiene una forma muy peculiar. La onda comienza desde una punta extrema, partiendo así en forma de V hacia la otra punta, y más o menos por este lado es como si fuese un corazón. La van se ha quedado allí atrás, tenemos que bajar una pequeña pendiente e instalarnos aquí. Lo bueno es que el guía turístico te brinda las sillas y la sombrilla para que puedas estar aquí y poder disfrutar también de otra vista, de otra perspectiva aquí en las dunas de Santo Amaro. Este es el tercer día y este es uno de los mejores puntos turísticos para visitar que definitivamente tienes que conocer. Curiosamente aquí el agua es ligeramente más fría que el primero. Eso es algo que acabo de percatar, pero igual sigue siendo bastante rica y pues perfecto para poder meterse y chapucearse. Siendo casi las 6 de la tarde, podemos apreciar esta hermosa puesta del sol y poder sentarte en una de estas banquitas y disfrutar cómo ver caer el sol en este hermoso paisaje natural formado a través de lluvias. Y esto es la guía completa de Lençóis Maranhenses, un paquete de 3 días, 2 noches, donde puedes apreciar las lagunas desde una perspectiva. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, por favor, no te olvides comentar, darle me gusta y compartir este video para que alguna persona que quizás tenga planeado visitar este hermoso paisaje aquí en Brasil pueda verlo y pueda tener una idea de cómo es y qué cositas puede hacer aquí en este viaje. Ya esperando a que el sol caiga y para poder relajarme en este banco hasta que nos veamos en el próximo video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Podemos apreciar esta puesta del sol tan maravillosa.